El siglo de las luces, capítulo 44, capítulo número 44. Sofía descubría, maravillada, el mundo de su propia sensualidad. De pronto, sus brazos, sus hombros, sus pechos, sus flancos, sus corvas habían empezado a hablar. Magnificado por la entrega, el cuerpo todo cobraba una nueva conciencia de sí mismo, obedeciendo a impulsos de generosidad y apetencia que en nada solicitaban el consentimiento del espíritu. Regocijábase el talle al sentirse preso. Apretaba la piel su estremecido contorno en la mera adivinación de un acercamiento. Sus cabellos, sueltos en las noches del júbilo, eran algo que ahora también podía darse a quien los tomaba a manos llenas. Había una suprema munificencia en ese don de la persona entera, en ese ¿qué puedo dar que no haya dado?, que en horas de abrazos y metamorfosis llevaba al ser humano a la suprema pobreza de sentirse nada ante la suntuosa presencia de lo recibido, de verse tan colmado de ternura, de fuerzas y alborosos, que la mente quedaba como fundida ante el miedo de no tener con qué responder a tan altos presentes. Vuelto a sus raíces, el lenguaje de los amantes regresaba a la palabra desnuda, al balbuceo de una palabra anterior a toda poesía, palabra de acción de gracia ante el sol que ardía, el río que se desbordaba sobre la tierra roturada, la simiente recibida por el surco, la espiga enhiesta como uso de hilandera. El verbo nacía del tacto, elemental y puro, como la actividad que lo engendraba. Acoplábanse de tal modo los ritmos físicos a los ritmos de la creación, que bastaba una lluvia repentina, un florecer de plantas en la noche, un cambio en los rumbos de la brisa, que brotara el deseo en amanecer o en crepúsculo, para que los cuerpos tuviesen la impresión de encontrarse en un clima nuevo, donde el abrazo remozaba las iluminaciones del primer encuentro. Todo era igual. Presentes estaban las formas y todo era siempre diferente. Esta noche, que ahora empezaba aún indecisa y amorosa, tendría sus propios fastos y exultaciones. Noche que no era la de ayer, ni sería la de mañana. Situados fuera del tiempo, acortando o dilatando las horas, los yacentes percibían en valores de permanencia, de eternidad, un ahora exteriormente manifiesto, en lo que de modo remoto y casual lograban percibir sus sentidos entregados al vasto quehacer de un entendimiento total de sí mismos. Era el peso de una tormenta, el persistente graznido de un ave, un olor a selvas, súbitamente traído por el terral de madrugada. ¿Acaso no había sido sino una ráfaga, un ruido fugaz, un hálito, pero su presencia entre la ascensión al paroxismo y el descenso hacia el medio sueño, sosiego gozoso del estado de gracia, parecía haber durado toda la noche. Tenían los amantes el recuerdo de un abrazo de horas al ritmo de una tempestad que había apretado el abrazo, y se enteraban al despertar que el viento solo podía haberse sentido durante unos minutos, y eso por la agitación de los árboles próximos a su ventana. De vuelta a la luz de lo cotidiano, Sofía se sentía supremamente dueña de sí misma. Hubiese querido que todos participaran de su gran dicha interior, de su contento, de su soberana calma. Colmada la carne, volvía hacia las gentes, los libros, las cosas, con la mente quieta, admirada de cuán inteligente era el amor físico. Había oído decir que ciertas sectas orientales consideraban el contento de la carne como un paso necesario para la elevación hacia la trascendencia, y llegaba a creerlo al observar que en ella se iba afianzando una insospechada capacidad de entendimiento. Después de los años de confinamiento voluntario entre paredes, objetos y seres que le eran harto habituales, su espíritu se volcaba hacia afuera, hallando en todo un motivo de reflexión.
releyendo ciertos textos clásicos que hasta ahora solo le hubiesen hablado por la voz de sus fábulas, descubría la esencia original de los mitos. Desechando los escritos harto retóricos de la época, las novelas lacrimosas tan gustadas por sus contemporáneos, remontábase a los textos que habían fijado en rasgos perdurables o de un simbolismo válido los modos de convivencia profunda del hombre con la mujer, en un universo erizado de contingencias hostiles. Suyos eran los arcanos de la lanza y del cáliz que había visto hasta ahora como oscuros símbolos. Le parecía que su ser se había tornado útil, que su vida, por fin, tenía un rumbo y un sentido. Era cierto que dejaba transcurrir los días, las semanas, en función del presente enteramente feliz, sin pensar en el mañana, pero no por ello dejaba de soñar con realizar grandes cosas. Un día, junto al hombre a quien se había atado. Un ser de tal fuerza, pensaba ella, no pasaría mucho tiempo sin lanzarse en alguna empresa magnífica, pero sus actos dependían en mucho de lo que en Europa pudiese ocurrir. Y, por ahora, las noticias que de París llegaban no ofrecían asidero. Los acontecimientos allá se sucedían con tal rapidez que cuando los periódicos llegaban a Cayena solo resultaban de una información atrasadísima, acaso desajustada con lo que estaba pasando en el momento de leerlos. No parecía, por lo demás, que Bonaparte se preocupara mucho por proseguir una acción revolucionaria en América. Su atención estaba centrada en problemas más inmediatos. Por lo mismo, Victor Hughes consagraba lo mejor de su tiempo a tareas de orden administrativo, ordenando obras de regadío, abriendo caminos, activando los tratos comerciales con Surinam, desarrollando la agricultura en la colonia. Su gobierno era calificado de paternal y sensato. Los antiguos cultivadores estaban satisfechos, soplaban vientos de prosperidad. Como hacía tiempo que en Cayena no se observaba ya el mismo sistema de las décadas, habiéndose vuelto a las viejas prácticas del calendario gregoriano. El mandatario se marchaba el lunes a la ciudad, regresando el jueves o el viernes a la hacienda. Entre tanto, Sofía consagraba algunas horas cada mañana a llevar el tren de la casa. Impartía órdenes, encargaba alguna obra de carpintería, cuidaba del embellecimiento de los jardines, haciéndose mandar por intermedio de un suizo, Sieger, activo agente de negocios, bulbos de tulipanes conseguidos en Paramaribo. El resto del tiempo lo pasaba en la biblioteca, donde no faltaban obras excelentes, en medio de una enojosa variedad de tratados de fortificaciones, artes de navegar y textos de física y astronomía. Así transcurrieron varios meses sin que Víctor, al volver cada semana, trajese noticias que en algo pudiesen conturbar la vida apacible y floreciente de la colonia. Un día de septiembre, Sofía fue a Cayena, rompiendo excepcionalmente con su discreto retiro campestre para hacer algunas compras. Allí ocurría algo raro. Desde el amanecer repicaban las agudas esquilas de la capilla de las religiosas de Saint-Paul de Chartres, y a esas campanas se habían unido las voces de otras campanas, ignoradas acaso, ocultas hasta ahora en desvanes y almacenes, que eran golpeadas con martillos, con tizones, con herraduras, por no estar colgadas todavía en distintos lugares de la ciudad. De una nave recién llegada desembarcaban frailes y monjas. El más insólito ejército de la fe parecía volcarse sobre la población, con esos hábitos, con esas tejas, con esos paños negros, carmelitas, grises, que destilaban por el medio de las calles, aplaudidos por los transeúntes, trayendo el olvidado adorno de rosarios, medallas, pías, escapularios y misales. Algunos trataban de dominar el barullo con las estrofas de un cántico, cuyas voces no acababan de concertarse. Asombrada por aquel espectáculo, Sofía fue a la casa de gobierno, donde debía reunirse con Victor Hughes, pero en su despacho solo encontró a Sieger hundido en una butaca, con una botella de tafia al alcance de la mano. El agente de negocios la acogió con risueños aspavientos, abrochándose la casaca. Hermosa capuchinada, en verdad, señora mía. Curas para todas las parroquias, monjas para todos los hospitales. Volvieron los tiempos de las procesiones. Tenemos concordato. París y Roma se abrazan. Los franceses vuelven a ser católicos.
hay gran misa de acción de gracias en la capilla de las religiosas grises. Allá podrá usted ver a todos los señores del gobierno con sus mejores uniformes, agachando la cabeza bajo los latines eclesiásticos. Preces nostrae, quae sumus domine, propitiatus admiten. Y pensar que más de 1 millón de hombres han muerto por destruir lo que hoy se nos restituye. Sofía volvió a la calle. De la nave de los frailes todavía bajaban viajeros, abriendo grandes paraguas rojos y verdes, en tanto que los cargadores negros se apilaban hatos y valijas sobre las cabezas. Frente a la hospedería de Hogarth, algunos curas reunían sus equipajes dispersos, secándose el sudor con anchos pañuelos a cuadros. De pronto sucedió algo raro. 2 sulpicianos que habían desembarcado de último fueron acogidos por sus colegas con un vocerío airado. ¡Juramentados!, les gritaban los otros. ¡Judas! ¡Judas! Y sobre los recién llegados comenzaron a caer cáscaras de pina sacadas del arroyo, piedras e inmundicias. ¡Fuera de aquí! A dormir a la selva. ¡Juramentados! Juramentados. Y como los sulpicianos, nada cobardes, trataban de entrar en la posada, dando manotazos y puntapiés, armóse en torno a ellos una amenazadora tremolina de hábitos negros. Ahora los sacerdotes que habían prestado juramento a la Constitución revolucionaria estaban adosados a una pared, respondiendo confusamente a los cargos que contra ellos clamaban los insometidos, los curas verdaderos, a quienes el concordato había conferido de pronto un prestigio de soldados de Cristo, resistentes en medio de las persecuciones, celebrantes de oficios clandestinos, dignos descendientes de los diáconos de las catacumbas. Llegaron guardias, dispersando las gentes eclesiásticas a culatazos. Pareció que se hubiera restablecido el orden cuando un cura joven, salido de una carnicería cercana, arrojó un cubo de sangre fresca, de res acabada de degollar, sobre los 2 sulpicianos, aureolados ahora por una gran mancha roja que, después de haberse roto en sus cuerpos, quedaba pintada sobre la blanca fachada del mesón en coágulos y salpicaduras hediondas. Volvió a sonar un vasto repique de campanas. Escuchada la misa de acción de gracias, Víctor Hughes, seguido de los funcionarios de su gobierno, salía luciendo gran uniforme de la capilla de las religiosas grises. ¿Te has enterado?, preguntó a Sofía al encontrarla en la casa de gobierno. ¿Todo? Esto es bastante grotesco, respondió la joven, narrándole el sucedido de los sulpicianos. Mandaré que los embarquen de nuevo. Aquí les harán la vida imposible. Me parece que tu deber estaría en protegerlos, dijo Sofía. Tienen que serte más gratos que los demás. Víctor se encogió de hombros. En la misma Francia, nadie quiere saber ya de curas juramentados. Hueles a incienso, dijo ella. Regresaron a la hacienda, sin hablar mucho durante el viaje. Al llegar a la casa, encontraron a los Billot, como los llamaban, instalados ahí desde el mediodía con su fiel perro Paciencia. Era corriente que viniesen a visitarlos por varios días, sin previo aviso. Una vez más, Filemón y Baucis abusan de vuestra hospitalidad, dijo el terrible de otros días, usando de una imagen que le era grata, desde que vivía maritalmente con su sirvienta Brígida. Sofía había podido observar durante los últimos meses que la autoridad de Baucis se hacía sentir cada día más en el hogar de Filemón. Muy avispada, la negra rodeaba a Billot-Varens de una solicitud que se traducía en ostentosas exclamaciones de admiración y de asombro ante sus palabras y hechos. Odiado por los vecinos de su cortijo de Orvilliers, situado cerca de la costa, el expresidente de la Convención Nacional era sujeto, desde hacía algún tiempo, a repentinas crisis de depresión moral. Muchos en la colonia le enviaban anónimamente los periódicos de París, donde aún de tarde en tarde su nombre era evocado con horror. Cuando esto ocurría, Billot-Varens se desesperaba, clamando que era víctima de espantosas calumnias, que nadie acababa de entender el papel histórico que había desempeñado, que nadie se compadecía de sus sufrimientos. Brígida, al verlo desamparado y lloroso, tenía una frase lista, poderosa como ninguna, para reconfortarlo. ¿Cómo, señor, después de haber dominado tantos peligros, te dejas impresionar así por lo que escriben esas alimañas? Una sonrisa volvía entonces al rostro de Billot, y a cambio de esa sonrisa, Brígida hacía y deshacía en el cortijo de Orvilliers
Altanera con la servidumbre, autoritaria con los peones, vigilante y activa, cuidando de todo, hecha señora de un feudo cuyos rendimientos manejaba con sorprendente habilidad. Sofía la encontró en la cocina mandando como en casa propia para activar los preparativos de la cena. Llevaba un vestido de lo mejor que hubiese podido conseguir en Cayena, luciendo pulseras de oro y ajorcas de filigrana. «¡Oh, querida!», exclamó la negra, soltando el cucharón de madera en el cual acababa de probar el punto de una salsa. «Estás hecha un sol de bella». «¿Cómo no va a estar él cada día más enamorado de ti?», Sofía respondió con un mohín evasivo. No le agradaban ciertas familiaridades de Brígida que demasiado la situaban en la posición de querida de un hombre poderoso. «¿Qué tenemos de comer?», preguntó, sin poder disimular, aunque mucho estimaba a la petite Bijou, un tono de ama de casa que se dirige a su cocinera. En el salón, Bijou Barents acababa de enterarse del concordato y de cuánto había ocurrido aquella mañana en Cayena. «No, faltaba más que eso», gritaba descargando sus puños al ritmo de la palabra en una mesa de marquetería inglesa. «Nos estamos hundiendo en la mierda». Aquí termina el capítulo 44 o capítulo número 44 del libro que se titula El ciclo de las luces, cuyo autor es Don Alejo Carpentier. Son las 4:45 de la tarde, es decir que faltan solo 15 minutos para las 5 de la tarde y hoy es jueves 15 de octubre del 2020.